Bueno, muñequeras, pues vamos a empezar a hacer este peto, mono, overlock, jardinera, no sé, se llaman de muchas formas, macacao también se llama, en fin, hay muchas formas de llamarlo, pero es aquí yo al menos lo conozco como un peto. Si hay más nombres de los que yo he mencionado, pues me lo dejáis en comentario, que también me gusta aprender de vosotras. Mirad, os voy a dar varios truques. Cuando cortamos los patrones, muchas veces nos resulta un poco tedioso que nos coincidan por un lado y por otro. Os voy a decir cómo lo hago yo y los varios pasos que yo utilizo. Os voy a enseñar cómo hacer las marcas para que nos queden exactamente igual por delante que por detrás, quiero decir, en las dos partes que tengamos que marcar. En mis clases de corte y confección, una de ellas, las primeras clases que di, fueron pasar hilos flojos. No sé si alguna lo sabe, seguramente que si las que sois costureras o modistas ya lo sabréis, pero se llama así, se llaman hilos flojos, y voy a enseñar cómo se hacen. Mirad, yo aquí ya tengo pasado el patrón y lo he hecho por ambos lados, y esta es la parte del pechito, la parte de arriba. Mirad, por la parte de aquí atrás yo ya lo tengo marcado. Voy a quitar estos alfileres y así comenzamos desde cero. Cogeremos dos trocitos de tejido, pondremos derecho con derecho y marcaremos una parte, en este caso esta parte de aquí del pantalón. Ahora vamos a cogernos, voy a poner bien estos dos tejidos, y ahora vamos a coger nuestro alfiler y vamos a ponerlo en los piquitos, en las zonas que tengamos como una especie de referencia, por ejemplo aquí. Y ahora vamos a darle la vuelta y vamos a buscar estas marcas que tenemos hechas. Voy a poner este bien. Ahora cogemos nuestro patrón y vamos a hacer coincidir los puntitos que tenemos de los alfileres uno al lado del otro, y una vez que lo tengamos ya ubicado, para asegurarnos de que estén en su sitio, vamos a cogernos un alfiler y, por ejemplo, vamos a coger la parte de la esquinita. Esta parte nos debe coincidir con la parte de atrás, ¿lo veis? Ahora que ya lo tenemos puesto de esta forma, simplemente vamos a pasarle por aquí nuestro lápiz y lo vamos a marcar. Bien, pues ahora se pasarían los hilos flojos por todo el contorno, pero para no hacer el vídeo muy largo os voy a dar el truque de hoy, que es cómo hacer los bolsillos que nos queden exactamente iguales con los hilos flojos. Igual que este paso que os voy a enseñar ahora se puede hacer por todo el contorno, en esta ocasión de este pantalón, de este peto. Mirad, aquí yo tengo una marca donde he posicionado más o menos el bolsillo, entonces voy a doblarlo por esta marca de aquí. Y aquí en este lado voy a hacer esta marca. Voy a ponerlo así, que lo veamos mejor. Hacemos coincidir las marcas que tenemos hechas. Y aquí vamos a hacer una línea recta. Yo tengo aquí marcado este bolsillo. Entonces voy a poner aquí mi pantalón, mi patrón, y en este lado voy a hacer una marca, que es donde va a ir el centro de este bolsillo, ¿vale? Sin más, vamos a pasar los hilos flojos. Vamos a coger un hilo, normalmente se utiliza hilo de hilvanar, pero bueno, un hilo de coser también nos sirve. Vamos a pasar
2 puntadas y vamos a dejar un trocito de hilo fuera. Pasaremos 2 puntadas y dejaremos un trocito que quede suelto, ¿veis? Así, que quede un trocito ahí, y así lo haremos hasta el final de esta marca. Llegaremos hasta el final y aquí cortamos. Ahora simplemente abrimos el tejido, ¿veis? Y nos quedan estos hilos, lo que llamamos hilos flojos. Cortamos, podemos cortar o podemos también dejar hecha la marca de este centro. Mirad, cogeremos otro trocito de hilo y vamos a hacer aquí una puntada. Y dejaremos un trocito al principio y al final. Y ahora ya sí podremos cortar los hilos. Mirad, abrimos y con una tijera afilada vamos cortando. En este lado de aquí haremos igual, tiraremos del hilo y nos quedará marcado. Y así, de esta forma, tenemos la marca de los hilos y la marca del bolsillo, donde lo vamos a ubicar. Mirad, aquí pondríamos uno y este otro lo pondríamos aquí. Nos quedaría a la misma medida. Es súper fácil de hacer y nos ayuda mucho a la hora sobre todo de la costura y sobre todo de posicionar, pues eso, que nos queden los dos iguales, pues bolsillos, cuellos y demás. Esta es la forma muy fácil de pasar los hilos flojos. Bueno, pues ahora vamos a hacer los bolsillos y para hacerlos súper fáciles lo vamos a trazar el patrón sobre fieltro. Vamos a pasar aquí nuestro corazoncito y no tendremos que hacer ni el bolsillo doble ni darle la vuelta ni nada. Ahora vamos a colocarlos por la parte del derecho, daremos la vuelta y lo pondremos así, justo donde tenemos hecha la marca. Lo podéis hilvanar si os resulta más cómodo. Y vamos a coserlos desde una altura, más o menos dejándole como 1 centímetro de la parte redondita de abajo y hasta el siguiente punto, haciendo retrocesos, porque por aquí es por donde meterá la manita. Yo voy a coser los bolsillos y cuando lo tenga cosido voy a poner derecho con derecho y voy a coser las partes curvas del pantaloncillo, la parte de aquí, con todo el margen de costura. Lo podemos recortar un poquito más, de esta forma lo haremos coincidir y ya podremos hacer las costuras igualadas. Y también voy a coser la parte del pechito, empezando desde el margen de costura, daremos toda la vuelta por el cuello y finalizaremos con margen de costura, y desde el margen de costura de sisa haremos la sisa y haremos esta otra de aquí también. Voy a coserlo y vuelvo rápido. Bueno, ya lo he cosido. Os comentaba, la parte de aquí atrás la vamos a dejar un poquito abierta sin coser del todo porque es un peto reversible como todas las ropitas que voy haciendo para las muñecas, y la parte de atrás es la que está al lado contrario de donde hemos puesto el bolsillo. ¿Veis? El bolsillo nos queda en la zona cosida y la otra zona es la que nos queda totalmente abierta. Ahora vamos a coger unos trocitos de cuadritos de bichí que me gustan mucho y voy a hacer lo siguiente. Los voy a poner dobles.
Así no tenemos que hacer ni repulgo, ni remallado, ni dobladillo, ni nada. En un momento se hace. En la parte del bajo del pantaloncito del peto vamos a hacer un doblez por donde tenemos marcada la zona del bajo. Vamos a doblar así y vamos a marcar con unos alfileres. Todos los hilillos que le habíamos hecho de los hilos flojos los quitamos, así la máquina no se nos atasca. Ahora por la parte del revés vamos a ponerle este trocito de cuadrito de bichi y lo vamos a coser de una sola pasada. Cuando ya lo tengamos cosido, vamos a hacer otro pespunte un poquito más arriba. Esto lo haremos en las dos piernecillas, ¿vale? Vamos a pasar un pespunte prácticamente por el filito y otro como a medio centímetro, más o menos, porque vamos a ponerle una gomita. Mi goma es muy pequeñita, es de 0,5 de 5 milímetros. Entonces lo que quiero, veis, es que me quepa perfectamente en este carril. Si vuestra goma es más ancha, pues dejáis el carril más ancho. Bueno, pues ya va tomando forma, ya veis lo bonito que está quedando. Mirad, yo he cogido un trocito de goma de la finita, la que os estaba comentando, que tiene 0,5 milímetros, y se la voy a poner al pantaloncín. Yo he medido la piernecilla de mi caramelo y sin tirar, simplemente hasta donde llegue. Esta es la medida que me ha dado y ahora os digo cuánto mide. Creo que unos 9 centímetros más o menos. Y 9,5 centímetros, esa es la medida. Y ahora vamos a ponerle esta goma. Con un imperdible o con lo que tengáis, la vamos a pasar. Yo tengo esta aguja que la verdad es que me gusta un montón, es un pasacintas, pero tiene bastante fuerza. Mirad por aquí, por el carril que tenemos, le vamos a meter la gomita. La sujetamos, que no se nos vaya. Y la sacaremos por este otro lado. Esto lo vamos a hacer en las dos partes. También la vamos a sujetar aquí. Y ahora, cuando lo haya hecho en el otro lado, iremos a la máquina de coser y por el revés vamos a cerrar estas piernas. Cogeremos una con otra y cerraremos así. Pasaremos un pespunte de un lado a otro lado y estará terminado prácticamente. Bueno, pues ya está, mirad, así quedan de simpáticos, queda muy gracioso. Le he puesto un hilván haciéndole media parte y otra media parte para hacerle el rizo, porque le vamos a hacer un poquito más rizadito de la parte de arriba para que quede más simpático. Yo solamente le he puesto eso, un hilván desde la parte de atrás hasta el centro y desde el centro a la parte trasera. El pantaloncito lo tenemos ya preparado para terminar el mono y ponérselo al cuerpo. Y ahora vamos a hacer el cuerpo, porque ya veis que no es nada complicado de hacer este tipo de ropitas. Mirad, vamos a entrar justo por aquí, por el medio de donde hemos cosido, y vamos a dar la vuelta por todo el cuello. En la parte de las esquinas le vamos a hacer aquí un corte en diagonal y aquí también. Y en la parte del cuello, en la parte redonda, le vamos a dar piquetes. Y esto lo vamos a hacer también con la parte de las sisas.
Si es la primera vez que estás en mi canal, te doy la bienvenida y ya sabes, si te gusta lo que ves, comparte, dedito arriba y deja un comentario. De esta forma me ayudarás a que más gente conozca mi trabajo. Y si además activas la campanita, te llegarán notificaciones media hora antes de cada estreno y cada vez que suba un nuevo vídeo. Y además gratis, no podemos pedir más. Con ayuda de una brocheta sacamos las esquinas y le damos la forma al cuello. Y ya estará listo. Ya veis, súper fácil. Si veis que os queda un poquito arrugado, le dais más piquetes. Veis, a veces es bueno pasar un par de veces por ellos, pero que nos queden bien en su sitio. Pues así nos va quedando. ¿Veis? Y queda el cuello completamente bien rematado. Ahora vamos a coger los costados con el costado y vamos a unir uno con otro. Y le vamos a pasar un pespunte a máquina. Y en este haremos igual. Costado con costado, espalda con espalda y delantero con delantero. Importante que las costuras nos coincidan. Yo voy a coser esto y ahora ya enseguida vuelvo con los últimos detalles. Bien, pues ya está cosido. Ahora solo vamos a hacerle el dobladillo por la parte de la cintura, porque le vamos a coser en pestaña. Yo voy a pasarle por aquí un hilván para llevar una guía y ya podérselo colocar al pantaloncillo. Y de esta forma tan fácil montamos este peto. Pues ya le tengo cosido, pasado este hilván, y ahora vamos a ponérselo al petito. Mirad, vamos a coger la parte de atrás y vamos a hacerle un pequeño doblez. Aquí también. Vamos a buscar el centro del delantero y vamos a ponerlo aquí, la parte del centro con la parte del centro. Y ahora vamos a ponerlo la parte de atrás con la parte de la espalda. Lo ponemos por dentro y hacemos coincidir las marcas. Y ahora tiramos del hilo y buscamos la medida del pantalón. Cuando ya tengamos la medida cogida, sujetamos el hilo y repartimos el vuelo. Y simplemente unimos uno con otro. Cuando tengamos hecho todo el contorno, por la parte de atrás bajaremos la parte del delantero y lo vamos uniendo como un sándwich. Y cuando lo cosamos, coseremos el pantalón con las dos partes del cuerpo, por el derecho y por el revés, de una sola pasada. Yo voy a terminar de hacer en esta parte igual que he hecho en esta, repartiré bien el vuelo
y le pasé un pespunte a máquina y prácticamente se ha terminado. Bueno, pues mirad, como es un peto vaquero y el color vaquero es un poco serio, vamos a darle un poquito de color y sobre todo alegría. Yo tengo estas pegatinas que ya las visteis en otra ocasión y que son, la verdad que son súper bonitas, y voy a utilizarlas para ponerle como decoración y como detalle a este peto. Algunas son de tamaño muy grande que no las puedo utilizar precisamente por eso, porque son demasiado grandotas, pero voy a coger de las que tengo más pequeñitas. Y también voy a hacer un conjunto poniéndole pues algunas estrellitas, unas flores, unas mariposillas, en fin, voy a ver cómo lo voy haciendo. Os comento también que he comprado materiales para hacer un plan B si no tenéis o no podéis adquirir este tipo de pegatinas, que os dejaré el enlace donde a mí me las regalaron, que fue un regalo, pero bueno, las podéis comprar. Os dejaré el enlace, pero si no tenéis la opción o no podéis comprarlas, yo estoy preparando un plan B. Si estáis interesadas en ello, dejadme un comentario y prepararé un tutorial cuando me lleguen los materiales que para este proyecto he pedido. No sé cuánto tardarán en enviármelo, pero bueno, pedido está. Mirad, voy a coger unos muñequitos que yo creo que le voy a poner. La verdad es que el osito me gusta un montón. Creo que le voy a poner el osito, que es el que más le puede venir aquí a este tamaño. Voy a recortarlo. Estas son unas pegatinas súper bonitas y ya os digo que cuando hago colaboraciones con algunas casas pues me hacen regalitos y este fue uno de ellos. Pero sí que es verdad que sé que hay países en los que este tipo de casas no sirven y bueno, pues pensando en vosotras decidí inventarme un plan B, a ver si consigo llegar a ese tutorial y a ver si consigo que me quede un poco decente, porque yo tengo mis ideas pero luego los materiales no me acompañan muchas veces. Esto es tan fácil como recortar los dibujitos y los motivos que nos gusten. Vienen con un plástico que después de la plancha el plástico sale con mucha facilidad. Mirad, yo he pensado ponerle aquí el osito, le voy a poner una florecita, por ejemplo aquí, que creo que debe quedar mona. Le vamos a poner una hormiga, que también es bonita, también una flor que he visto por aquí. No le voy a poner mucha cosa porque ya veis que el proyecto de hoy es muy pequeñito, pero podemos jugar con todos estos detalles y hacer unas cosas muy monas. ¿Veis? Así, por ejemplo, que puede quedar simpático. Voy a buscar unas maripositas para ponerle al oso, que le dé color, porque es un oso un poco triste, y con esto vamos a darle un poquito de alegría. Le vamos a poner una mariposa. ¿Qué más le podemos poner? Pues mirad, una mariquita, que son súper monas. Le pondremos aquí una mariquita y una mariposita, y yo creo que con eso tendrá suficiente. Vamos a poner una abeja, que las abejas quedan súper monas también. Vamos a coger esta, que la tengo aquí más cerca, y listo. Con todo esto vamos a colocarlo y vamos a poner, mirad, tienen tamaños súper pequeñitos y tienen tamaños bastante más grandes. Esto lo tenéis que tener en cuenta a la hora de comprarlos. Depende de los proyectos en los que lo vayáis a utilizar, necesitaréis un tamaño u otro. Bueno, pues mirad, vamos a ponerle, por ejemplo, voy a recortar un poco más esta flor. Tenemos que tener la plancha bastante caliente y sin vapor, en seco. Aquí voy a poner la hormiguita y la mariposa, o la mariposa no, la abeja, a ver dónde la ubico, porque la verdad es que lo pondría como una feria, le pondría todo lo que tengo, pero son súper monos. Pues mirad, vamos a ponerle, por ejemplo,
vamos a poner la abeja, tiene que ir volando, por ejemplo ahí, y vamos a ponerle la mariposita aquí junto a esta flor, a ver cómo nos queda. Mirad, es tan fácil como coger tal cual tenemos nuestro tejido, buscamos el centro, en este caso de este mono, y así tal y como está le vamos a poner, voy a ver si lo puedo abrir que no me coja mucha arruga, vamos a poner un trocito de papel de este de horno o un trocito que tengáis de folio, cualquier trocito de papel, lo ponemos justo encima y ahora pasamos la plancha. Voy a darle la vuelta. Pasamos la plancha sin vapor y sujetamos, hacemos un poquito de presión, sobre todo por los bordes, hasta que veamos que está pegado. Yo voy a ver si lo puedo abrir. Dejamos que enfríe un poquito y nos aseguramos de que esté pegado. ¿Veis? Este no lo está. Voy a hacerlo con todo esto doblado, así. Miramos y nos aseguramos de que esté bien pegadito. Si vemos que no lo está, volvemos otra vez a pasar la plancha. Pues mirad, así nos queda el oso, súper bonito. Vamos a ponerle también la abejita, y ya que estoy con la plancha, pues voy a aprovechar y voy a planchar este mono. Voy a poner con cuidado de no tocar el trozo que ya tenemos pegado. Por ejemplo, aquí voy a poner mi papel y voy a intentar no tocar el osito. ¿Veis? Levantamos y nos quedan pegados. Mientras va enfriando un poquito lo de arriba, voy a ponerle lo que habíamos dicho abajo, y voy a poner aquí una florecita y aquí la hormiga. Como veis, no miro si están derechos o no, porque ya sabéis que me gustan las cosas desiguales, no me gustan las cosas y me falta la otra florecita. Como veis, el osito no lo he puesto derecho, lo he puesto en el centro, pero un poquito con movimiento. Está justo en el centro del lateral, pero no recto. Es una manía que tengo. Me gustan las cosas desiguales. Y este se lo vamos a poner cerca del osito. Vamos a hacer aquí como una especie de amiguete.
Pues ya veis que es que más fácil y más rápido, imposible. Mirad, así nos queda. ¿Qué os parece la idea? ¿A que queda bonito? También se lo podemos poner por el resto del pantalón, pero yo creo que así es suficiente porque es una muñeca muy pequeñita. Bueno, pues yo me voy a quedar planchando, dándole un poquito de fuerza y de forma a este peto. Voy a ponerle un poquito de vapor a mi plancha y lo voy a planchar. Le colocaré los velcros adhesivos y tendré terminado mi peto. A mí la verdad es que me ha encantado. Ay, me falta la mariquita que ha aparecido por aquí. Se la voy a poner. Me apetece poner la mariquita. Mira, la vamos a poner aquí, justo arriba de esta flor. Así. Son muy divertidas y, como veis, muy fáciles de colocar. Voy a ver si le doy la vuelta para no tocar el motivo que tengo ya pegado. Estos motivos se pueden lavar. Las ropas, las prendas donde los usemos, podemos lavarlas sin ningún problema, ¿eh? No se despegan. Y esto a los nenes les gustan un montón. Yo he hecho algunas cosillas de costura creativa y la verdad es que han quedado súper bonitos. Neceser y cositas así quedan súper chulas. Bueno, pues ahora ya sí, voy a quedarme planchando este petito. Voy a ponerle vapor a mi plancha y ahora enseguida ya veremos el resultado en el cuerpo de Caramelo, porque ya os digo que está impaciente por ponérselo. Está mirando, vamos, que se está quitando la ropa para ponerse esta. Es un encanto de muñequita. Bueno, pues ahora enseguida ya vuelvo y presentamos el trabajo final. Bueno, pues ya le he puesto los velcros y ahora vamos a ponerle el petito a nuestra pequeña. Bueno, compis, pues mirad, es que no me dejaba sacarla sin la ropa. Me dice que le daba mucha vergüenza. He tenido que cortar el vídeo porque se ha puesto un poco pesadita con este tema. Así es que empezamos desde aquí a enseñaros cómo le queda este mono y deciros que, como veis, ya le he puesto también los velcros y que ya está preparadita ella. Mirad qué mono le queda. La verdad es que este tipo de detalles quedan súper monos para las muñecas, y ya os digo que en costura creativa o incluso para hacerle detallitos a nuestras nenas quedan súper bonitos. Las pegatinas me encantan y espero que lo que tengo en mente me salga bien y pueda compartirlo con vosotras, y así pues todas podamos hacer las mismas cositas y tengamos las mismas oportunidades. Pues mirad, así le queda este bonito y simpático mono a nuestra pequeñita. Sabéis que, si no os lo comento, Chocolate y Caramelo tienen un cuerpecillo diferente porque son más bebés. Son diferentes a las muñequitas que yo suelo hacer. Tienen un poquito de barriguita y tienen culillo, que como veis el culillo le queda súper bien para este tipo de ropitas. No sé si lo podéis ver en esta toma, pero ese culillo, vamos, le queda el pantalón que ni hecho a propósito para ella. Bueno, pues así le queda este bonito mono, pero yo creo que le debemos hacer algún otro detalle. Voy a ver qué me invento y vuelvo rápido.